Bendiciones, bendiciones una vez más. Usted se encuentra sintonizando y viendo su programa de Mujer a Mujer. Como siempre les digo, nacimos con el propósito firme de que la mujer sea restaurada, la mujer sea transformada, sea cambiada. Por esa razón, estamos siempre constantemente llevándole, transmitiéndole palabra de fe, palabra de revelación, compartiendo con ustedes testimonios poderosísimos. ¿Sabes por qué? Porque anhelamos que la mujer se levante. Esa mujer que ha estado ahí muchas veces creyendo que su problema es lo única que lo está viviendo, que nadie más en la tierra está viviendo un problema similar y creyéndose que no tiene salida, que no hay para dónde coger. Pues entienda una cosa, que hay uno que tiene respuesta para nosotras las mujeres, que allí en medio de la angustia, en medio de la adversidad, de los momentos esos tenebrosos, de desequilibrio muchas veces emocional, en donde el dolor es tan intenso y tan profundo, que muchas veces las palabras de las personas, de los humanos, ni siquiera las podemos entender. Pero hay uno que entra allá, a lo más profundo de tu mente y de tu corazón, y ese se llama Jesucristo, el Dios bueno y todopoderoso, que ama indudablemente la vida de la mujer, que nos ama por sobre todas las cosas. Por eso, mujer, dedicamos este tiempo siempre para compartir contigo y decirte, mujer, esta es tu hora, este es tu tiempo, levántate que lo mejor está por venir. Algunas mujeres están ahí decaídas, que no encuentran qué hacer, o algunas porque el marido las dejó, otras porque el hijo anda sufrido, ¿verdad? Están ahí sumergidas en esa condición. Pero yo te estoy diciendo, posiblemente yo pueda ser tu voz profética en esta hora diciéndote, ¿sabes qué? Levántate, viste tus ropas hermosas y suelta las ataduras de tu cuello. Y entonces verás que Dios es Dios, Dios es poderoso y Él es verdadero. Así es que por favor no te muevas de tu lugar. Es más, te voy a dar un poquito de tiempo. Llama a unas amigas tuyas, llama a tus vecinas, llama a cualquier familiar. Dile, por favor, sintonicen ahora mismo de Mujer a Mujer, porque va a haber un programa poderoso. Yo lo creo así, un programa poderoso que traerá mucho ánimo, va a traer a las mujeres fe. Buscamos que la mujer sea activada en la fe, cualquiera que sea la situación que viva, que seas activada en la fe. Y yo creo que los milagros de Dios se manifiestan a la gente que es determinada. Creo que Dios hace factible y posible la manifestación de su palabra para aquellas mujeres que están creyendo que son candidatas para un milagro. Este es un tiempo nuevo y este es un momento en donde queremos compartir con ustedes de algo poderoso. El Dios que tenemos es un Dios especial, es un Dios bueno. ¿Y por qué quedarnos ahí oprimidos o aturdidos con los problemas que vivimos, que constantemente nos están asediando? ¿Por qué quedarnos abandonadas y tiradas si hay una manera de salir de ellos? Así es que si tú nos estás sintonizando y conoces de alguien que esté viviendo situaciones en donde hay, digamos, un pronóstico, hay un diagnóstico clínico, médico, diciéndonos, ¿sabe qué? No hay para usted posibilidad, ¿sabe qué? No hay para usted salida. Por favor, llama a esas personas, porque en momentos cuando se nos dan esos diagnósticos, esos que no son mentiras, es una verdad, lo que el médico viene y nos dice, ¿no? Lo estamos ahí, es una realidad en la cual estamos a veces luchando, bregando con eso, y que eso nos ha aturdido y nos ha dejado bloqueados y no hallamos cómo salir de eso. Entonces llama a esas personas y dile, ¿sabe qué? Siéntese ahora mismo, sintonice Mi Viña Channel, el canal, por cierto, que es el canal de la familia, y ahora mismo siéntese a ver un programa que están desarrollando en Mujer a Mujer, porque en este momento vamos a compartir con usted cómo una mujer puede levantarse, una mujer. Yo entiendo que Dios usa la vida del varón, y gloria a Dios por los varones. No me vaya a malinterpretar ni me vaya a malentender. No vaya a decir, mire, ahí la hermana María Elena, ella solo levanta a las mujeres y está en contra del varón. No, no es eso. Es que hay un tiempo profético para nosotras las mujeres. Hay un momento que Dios le da a la mujer para que la mujer resurja y pueda ver la victoria. Entonces yo creo que Dios
llama mujeres para que puedan ver una victoria y llevar a su familia a ese término, pero me impacta y me impresiona de la invitada que tengo hoy aquí en el set para compartir con ustedes el Dios de los milagros, cómo esta mujer fue determinada. Esta mujer le creyó a Dios, porque es cierto que los esposos lo acompañan a uno en las situaciones que vivimos, pero mire, yo conozco cantidad de testimonios que son las mujeres las que determinan. Es la mujer la que está oyendo a Dios. Yo no sé qué es el rollo que Dios tiene con nosotras las mujeres, pero sí sé que ese Dios es especial y es espectacular con nosotras. Y porque el oído está abierto, el oído de la mujer abierto para oír la dirección de Dios en el momento de la angustia, en el momento de la tribulación. Y entonces la invitada que yo tengo aquí, que por cierto es una muy buena amiga, es una hija espiritual, esta mujer tremenda, una mujer de Dios que se ha abierto paso y yo sé que Dios la lleva para algo más. Esta mujer que vivió y capturó su milagro, porque yo digo que eso se trata de capturar el milagro. La tengo aquí conmigo, Rosario del Castillo, una mujer que nació en Chihuahua, una mujer mexicana, ¿verdad? Tremenda sierva de Dios, madre de 3 hijos. Y uno de esos hijos es un milagro poderoso del Dios Altísimo, pues está casada también hace mucho tiempo. Ella conoció al Señor Jesucristo y tiene de estar pastoreando ya cerca de 10 años junto a su esposo. Es una mujer felizmente casada y está viviendo cosas poderosas en este tiempo en la presencia de Dios. Así es que, mi hermana, te doy la bienvenida acá, en primer lugar a Honduras. Gracias. ¿Verdad? Al Ministerio Mi Viña y al Ministerio de Mujer a Mujer. Y yo sé que Dios te trajo con un propósito. Y de verdad yo no quería que te fueras de Honduras sin que le compartieras y pudiéramos dejar plasmado y grabado ese testimonio, porque realmente a mí me impactó mucho cuando los pocos trozos que pude escuchar de él cuando yo te conocí, a mí me dejó impactada, y me impactó más que tú le creyeras a Dios. Entonces, de las cosas nuevas que Dios hará en este tiempo, tiene que ver con mujeres que le creen a Dios, a pesar de lo que nos digan, a pesar de lo que esté ya escrito. Mujeres que logren creerle a Dios verán la gloria de Dios. Así es que, mi amada, bienvenida a este tu programa de Mujer a Mujer, bienvenida a Honduras. Y por favor, antes de poder compartir de este testimonio, de las cosas lindas que tú le vas a compartir al pueblo, a la gente, un saludo para toda la gente que nos está viendo en todo el mundo. Así es un honor, es un privilegio para mí estar por primera vez en Honduras. Doy gracias a Dios por haberme permitido conocer este ministerio Mujer a Mujer, que yo creo que mi vida, siempre lo voy a decir, mi vida fue antes y ha sido después, desde que yo conocí Mujer a Mujer. Efectivamente tengo un testimonio poderoso y yo sé que esta tarde, este día, este momento en que tú nos estás escuchando, va a llegar algo a tu vida, porque cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito y con un destino. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que Él, para este tiempo, para esta hora, para este momento, nos está reuniendo para dar una palabra a aquella mujer que ahorita te puedes encontrar en adversidad, en soledad, en crisis. Pero recordamos que todas las que estamos aquí al frente hemos pasado una crisis, pero la hemos pasado porque hemos conocido a un Dios de poder, de maravillas y milagros, que es real en este tiempo y en este ahora. Amén. Entonces, es muy, muy importante y muy oportuno hacer un recordatorio y también un énfasis en que las personas que están atribuladas o están pasando, yo pasé tiempo, me recuerdo tiempo atrás, una situación muy fuerte también de salud, y lo que más salta a la vida de uno es como el pánico, ¿verdad? El terror, el pavor, y ahora qué hacer. Pero lo maravilloso de esto es que cuando encontramos la salida, que es en Jesucristo, entonces las cosas que parecen que se van a distorsionar, se van fuera de control, entonces vuelven al control, porque nosotros le cedemos ese control al Señor. Rosario del Castillo, una mujer que hace cerca de 20 años, ¿verdad? Porque del milagro que vamos a hablar es una de sus hijas, que está a punto de cumplir 20 años, Noemi, ¿verdad? Se vivió una situación muy fuerte en su vida, en su salud, estando embarazada, pero más me gustaría que tú nos compartas, porque se trata de eso, de que tú compartas la vivencia que tuviste, porque el propósito es que seguramente tenemos personas desahuciadas que nos están viendo, ¿verdad? Que X o Y enfermedad
o personas que ahora están diciendo cómo voy a salir yo de esta situación, de esta salud, que cómo estoy con este quebranto tan tremendo que hago. Pero por eso traemos ese testimonio, porque tú que nos estás viendo, o que quizás estás ahí dolido, sufrido, o que quizás el médico te dijo para usted, mire, ya no hay respuesta, ya no hay esperanza. Nosotras estamos diciendo, sí hay respuesta, sí hay esperanza, porque la fe, de verdad, la fe es el ancla que nosotros necesitamos para ver la mano de Dios extenderse y la mano de Dios moverse. Así es que, mi amiga, comencemos entonces compartiéndole al pueblo. ¿Cuántos años? Era tu tercera hija, ¿verdad? Así es. Estaba tu corazón contento, gozoso, ¿verdad? Porque estabas enterándote que estabas embarazada por tercera vez. Así es, era algo que anhelábamos en casa. Mi esposo y yo servíamos ya al Señor, teníamos a nuestros hijos mayores, todavía eran pequeños. Había pasado casi 4 años de nuestra hija, la segunda. Entonces como que algo empezó, un deseo en mi corazón, un anhelo en mi corazón de tener otro bebé. Algunos me decían, ya la parejita, voces que sí, se levantan por ahí. Pero había algo dentro de mi ser, tanto del mío como sé que de mi esposo, un anhelo de otro bebé. Yo decía, no, 3, 4. Llega ese tiempo en que el Señor me permite, llegué a ese año, era el año de 1991. Cuando inicia el año, yo recuerdo que me regalaron un calendario que me marcó en ese tiempo y decía, porque aquí herencia de Dios son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Y la palabra a mí siempre ha sido tan fuerte que cuando yo veo, sé que Dios me está hablando. Sé que Dios me estaba hablando, claro. Y Dios me estaba confirmando que el deseo que había en nuestro corazón era un deseo también de Él. A más o menos alrededor de 3, 4 meses de esto, empiezo a tener la sospecha de que ya había quedado embarazada. ¡Wow! Yo estoy así regozante de felicidad, planeando cómo iba a dar la noticia a mi marido, cómo iba a dar la noticia a mis hijos. Yo sentía que ese día iba a ser un día de fiesta, por lo que lo anhelábamos. Claro. Sin embargo, pues sabemos que en veces las cosas no resultan como uno quisiera. Claro. ¿Quién sabe que la adversidad cuando llega no avisa? No avisa. No avisa. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que estar siempre conscientes, que la adversidad en veces va a llegar, pero no va a llegar a la puerta para pedirnos permisos. Aquí vengo, aquí llego. Simplemente claro. Se presenta. Y esa vez se presenta la adversidad, en ese momento, en ese tiempo, y me cambia todos los planes. En un solo día se cambia todo. Wow. Cuando yo empiezo a tener ese plan de lo que yo ya estaba queriendo confirmar, veo que mis hijos les da rubiola. Empiezan a presentar todos los síntomas de rubiola. Conocía yo porque me documentaba mucho acerca de las enfermedades de los niños, las normales, vacunas, todo eso. Y me doy cuenta que mis hijos habían contagiado rubiola. Cuando llega mi esposo, de esa manera tuve que informarle yo a mi esposo. Todo aquel plan que había en mi corazón se vino abajo. Tuve que decirle, sabes, parece que mis hijos están contagiados de rubiola. Y el problema, le digo, es que creo estar embarazada. Inmediatamente llevó él a mis hijos al médico, inmediatamente me hicieron análisis. Y a las pocas horas me estaba llamando mi esposo por teléfono a la casa para confirmarme que yo estaba embarazada. Que estabas embarazada. En ese momento se me juntaba el cielo con la tierra. La tierra, wow. En ese momento, ¿por qué? Porque me dice, estás embarazada, y el pediatra dice que los niños tienen rubiola. Lo primero que vamos a hacer es separar a nuestros hijos de ti un tiempo y vamos a mandar estudios, análisis a Estados Unidos, porque esto es algo muy serio. Claro. Yo ya lo sabía que era serio. Estaba en la primera etapa del embarazo. Se hicieron los estudios en Estados Unidos y la respuesta que llega semanas más tarde es que efectivamente yo había recibido un contagio de rubiola de parte de mis hijos. Era aparentemente benigno si yo no hubiera estado embarazada. Claro. El problema aquí es que yo estaba y en las primeras semanas de gestación. Y en las primeras semanas, que es el riesgo. Hasta hoy, en este tiempo, científicamente no se puede hacer nada. Si una mujer embarazada llega a tener contacto con alguien y llega a contagiarse de rubiola, hasta este día, a este año, siguen las mismas consecuencias. Científicamente hablando. Wow. En ese momento yo lo único que hice, yo sí me solté llorando, sí me afligí, todo aquello, de pronto la adversidad, vuelvo a repetir, llegó y no me pidió permiso para llegar. Claro, claro. Yo lo que hice en mi recámara, doblar mis rodillas y tomar la palabra, una palabra que fuera más alta
que aquella palabra que me estaban dando, aquel aviso. Yo necesitaba una buena nueva, una noticia diferente. Cuando yo hablo la palabra, empiezo a refugiarme en el Salmo 91. Wow. Y era como un ancla, era como si la palabra, ahora sí que entiendo cuando Jesús dice, serán como ríos de agua viva. En ese momento llega la palabra y empieza el Salmo 91 a impactarse en mi vida, específicamente en los versículos 9, que dice, ¿por qué has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque sus ángeles mandaré que te guarden en todos sus caminos. Cuando yo escucho esta palabra, cuando yo la escucho y la leo, me la leo a mí misma, yo recuerdo que dije, tengo nada más dos opciones, o me quedo creyéndole al médico o me quedo creyendo esta palabra. Yo me levanté en ese mismo momento, sí estaba afligida, sí lloraba, sí había algo dentro de mí que sabía que estaba viviendo una realidad muy dura. Pero cuando yo vengo y tomo mi mano y empiezo a declarar esa palabra sobre ese bebé que tenía unas pocas semanas de gestación. Wow. Después me dice el médico, necesito revisar, necesitamos checarte. Lo primero que hago cuando voy a ver al médico, lo primero que sucede cuando vamos mi esposo y yo, y que checa todo el expediente, me dice, tú tienes que abortar. Tú tienes que abortar. No te puedes atrever a tener ese bebé. Wow. Dijo, porque hay una amenaza muy seria contra esa vida. Y si tú te atreves a tener este bebé, tú no vas a tener un ser humano, así me dijo, vas a tener un monstruo. Wow. Pero cuando yo me recordé el momento en que Dios me había hablado a través del Salmo 91, yo me volví a levantar en ese consultorio. Ay, qué tremendo. En ese momento le dije, está bien, es cierto, es real. Porque no podemos decir, en veces un diagnóstico médico no es real. Y en vez de decir es simplemente un ataque del enemigo, no, es real. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Pero sobre esa realidad hay alguien más poderoso que está teniendo un cuidado. Y es lo único que está pidiendo. Yo creo que siempre esto sucede con un propósito. Porque yo ya lo viví. Porque yo ya sé lo que es estar en ese lugar. Cuando llega la palabra a mí, yo sabía o creía en la palabra de Dios y me mantenía creyendo a la palabra de Dios, o me mantenía creyendo al diagnóstico que era real en un médico. Wow. Cambié de médico, decidí cambiar de médico, porque era lo que me atormentaba. Era siempre dardos. Durante varias semanas tuve que tomar esta decisión porque siempre me estaba mandando mensajes con mi familia, un médico de familia. Me mandaba mensajes que no se me ocurriera, que él estaba preocupado porque yo estaba atreviéndome a tener un bebé que ya venía con un destino fatal. Sin embargo, nosotros nos vamos con otro médico creyente, no entendía muy bien mi posición, pero me dijo, está bien, vamos a salir bien de esto. Me decía, creo que todo está bien. Hasta ahí esas eran sus únicas palabras, porque yo en sí, dentro de sí, yo sabía que él también estaba temeroso. Pasaron los meses, el embarazo fue recurriendo, y más o menos a los 5 meses de embarazo, mi esposo siente el deseo de ir a orar por una hermana que estaba en Los Ángeles, California. Nosotros en ese tiempo estábamos viviendo donde vivimos actualmente, en nuestra ciudad, en Chihuahua, México. Chihuahua. Y dice, siento necesidad de ir a orar por ella porque ella no podía tener bebés. Entonces nosotros como que nos movíamos siempre en algo de familia, como que Dios siempre nos llevaba hacia la familia. Y mi esposo tenía una carga tremenda, aunque ella, una mujer creyente, pero estaba acercándose a sus 40 años y nosotros sabemos lo que significa eso. Claro. Y me decía mi esposo, yo sé lo que Dios puede obrar en la vida de mi hermana. Eso fue lo que nos motiva a ir a Los Ángeles, California. Oramos por ella. A los poquitos días de estar ahí, ya para regresar de nuevo a nuestra casa, me vino una hemorragia tremenda. ¿Cuántos meses de embarazo tenías? 5 meses, 1 semana. Yo al momento pensé y dije, fue el viaje. Cuando yo llego al hospital, en la ambulancia me lleva, me dicen los médicos, no, dice, tu problema, dice, es que parece ser placenta previa, estaba sangrando, dice, tú no te puedes mover de este hospital hasta que tu bebé nazca. Nuevamente venía otra vez a cambiarme todos los planes, porque estábamos a 2 días de regresar a nuestro país. Wow. Y nosotros ya no teníamos la capacidad ni siquiera, y eso quiero, porque en veces nos enfocamos mucho solamente en los milagros de sanidad, física, pero también el Señor es un milagro financiero impresionante con nosotros. Claro. Me lleva el médico, me internan, me dice, te vamos a dejar aquí hasta que tu bebé nazca. 5 meses, 1 semana, casi 4 meses, 3 meses y fracción, faltaban para que mi bebé naciera. Los hospitales de Estados Unidos carísimos, $1,000 diarios, solamente el puro cuarto de hospital.
Yo dije, Dios mío, no tenemos aseguranza en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Wow. Empezaron a pasar los días y para sorpresa de todos, mi misma sorpresa de mi marido, estábamos continuamente orando con un tiempo de adoración. Nuestro refugio era el Señor en eso. No había otro. Claro. Les dijimos a los médicos todo lo que venía, todo lo que me había acontecido, y los médicos como que solo se quedaban expectantes a ver qué pasaba conmigo. Wow. Sí, había médicos en Estados Unidos, un sistema diferente a México, no sé en Honduras. El médico decide si te toma como paciente o no en Estados Unidos. México puede decirte, y tú le pides al médico y te atiende y no hay problema. Estados Unidos es diferente. Llegaban los especialistas a la habitación, al cuarto donde yo estaba, y se negaban a tomar mi caso. Decían, no podemos tomarlo, no nos vamos a arriesgar porque no sabemos cómo manejar tu caso. Estaba con hemorragias constantes. Y eso, la sorpresa era que orábamos y no pasaba nada. Orábamos y no pasaba nada. Orábamos y no pasaba absolutamente nada. Wow, como en esos momentos que uno piensa que Dios está en silencio, que no se manifiesta, ¿verdad? Exactamente. Teníamos un solo cassette en aquel tiempo de adoración. Torre fuerte es el nombre del Señor, decía uno de los cantos. Bello. A Él correrá el justo y levantado será. Amén. Y yo en medio de mi debilidad, porque yo me fui debilitando muchísimo, en medio de esa atmósfera espiritual que se tuvo que empezar a crear en aquel hospital, adoración 24 horas al día, mi esposo tendido, en ayuno, en adoración a Dios, buscando y esperando un milagro. Llegaban los médicos y día que pasaba yo sentía cómo mi vida se iba consumiendo. Yo cada día veía cómo mi vida se iba acabando a las fuerzas. Hubo días en que yo abría los ojos y veía muy lejana a las personas. Ya casi no escuchaba su voz, con una transfusión constante de sangre porque aquellas hemorragias no cedían. Y mi esposo les preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Por qué no podemos intervenirla? Y decían, porque ese bebé que está ahí adentro, lo que nos estamos manifestando en todos los que la estamos monitoreando, es que tiene muchas ganas de vivir. Wow. Eso nos decían siempre. Wow. Y cuando yo escuchaba eso y me recordaba la palabra que Dios me había dado en el Salmo 91, retomaba fuerzas espirituales. Fuerzas. Ahí está. Aunque la física se iba desgastando, aunque en veces yo ya no podía hablar, tenía que depender de oxígeno, aunque empezó a complicarse, empezó a haber problemas de riñón, muchos problemas se fueron acumulando, me tenían en una posición totalmente fija, yo no podía sentarme siquiera. Llegó un momento, días que yo ya no tomaba alimento. Era una anemia tan fuerte y una debilidad tan fuerte que empezó a ser presa de mi organismo. Y los médicos le decían a mi esposo, espere lo peor, espere lo peor, espere lo peor. Y decía mi esposo, no, porque Dios nos había dado una palabra en medio de la adversidad que estaba tocando nuestra vida. Y la decidimos creer. Yo no recuerdo, yo parecía como si toda la Biblia se me hubiese borrado de momento, excepto esa promesa. Y yo cuando estaba más débil, cuando tenía más dolor, porque sí tenía dolores, porque sí tenía a veces contracciones fuertes, donde la placenta quería nacer. Y yo lo único que hacía era levantar mis manos al cielo y sin poder siquiera hablar porque no tenía fuerzas. Yo recordaba el Salmo 91 y le decía, ¿por qué has puesto al Señor, que es mi esperanza? Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En Chihuahua se había declarado en ese tiempo que me dio la rubiola, una plaga de rubiola en la ciudad. Entonces yo sabía que había una promesa. En ese momento me di cuenta. Cuando pasaron las semanas, alrededor de 5 semanas de que yo me vino la hemorragia, a que fui hospitalizada, me vino una tremenda. Era ya tal complicación, los médicos dijeron, una más, y ya no vamos a esperar, tenemos que intervenir. Una más fuerte, porque era un sangrado constante, pero una más fuerte y tenemos que intervenir. Me dejaron a un lado del quirófano, trajeron médicos de la UCLA o UCLA, que son de los mejores especialistas de California, para ver qué podían hacer en mi caso. Todos los médicos simplemente salían, movían la cabeza y decían, no sabemos qué hacer. Este caso es algo muy raro. No sabemos qué está pasando en esta vida. Wow. Científicamente ya perdieron el control, pero no perdíamos nosotros la confianza en la palabra, en la promesa de aquel autor de la vida que me estaba sosteniendo. Y en estos días, ayer nos estábamos recordando mi esposo y yo, en estos días, hace 20 años yo estaba muriéndome en un hospital en Los Ángeles, California. Mira tú. El día de ayer que veníamos mi esposo y yo para Honduras, veníamos en el avión y digo, ¿recuerdas la fecha hoy?
Le digo, hace 20 años nosotros estábamos en otro país, en otras circunstancias. En otras circunstancias. Me estaba yo literalmente muriendo en un hospital. No sabía mi nombre la mayoría de la gente en un hospital muy grande, pero lo que corría en ese hospital era, hay una mexicana en el 5º piso que se está muriendo. Iban algunos mexicanos que iban a quererse a animar, ¿verdad? Paisanos. Llegaban, se asustaban de lo que veían y mejor se iban. Fue una situación bien dura, bien difícil, pero nunca, jamás un momento pensé yo en dejar de creer en la promesa que Dios me había dado. Me decían los médicos, ese bebé va a vivir, ese bebé porque tiene ganas. A los 5 meses que me llevan al quirófano porque me dio una hemorragia que ya no pudieron controlar. Entro al quirófano, ahí en el quirófano el Señor hizo unas cosas tremendas, no solamente conmigo, con toda la gente que me estaba rodeando, los médicos, las enfermeras. Cuando abre el médico para extraer a mi hija para que naciera. ¿Te hicieron una cesárea? Me hicieron una cesárea por el estado, en sí ya tenía yo cesáreas anteriores de mis hijos. Claro. Cuando sacan a mi hija a través de la cesárea, los médicos se dan cuenta que no era placenta previa, que era lo que ellos pensaban que era. Hay un tipo de placenta que se llama placenta creta. Efectivamente, algo movió la placenta. Es muy posible que, como dicen ellos científicamente, no lo han querido hasta ahorita reconocer al 100%. Pues es muy posiblemente que la rubiola que afecta a la placenta hizo desde el principio de la gestación un movimiento ahí que se encarnó en el útero. Entonces, cuando la niña nace y cuando sacan la placenta, me rasgaron el útero, que provoca que se aumente la hemorragia que había. Claro. Entonces al médico no le queda más que extraer el útero. Y en ese momento, como mi cuerpo estaba tan débil, en ese momento yo tuve un paro cardíaco. Y en ese momento los médicos salen y le dicen a mi esposo, lo sentimos, su esposa acaba de tener un paro cardíaco, está muy débil, no creemos que sobreviva. Y era precisamente lo que ayer nos estábamos acordando mi esposo y yo. En ese momento mi esposo dice que él se puso a clamar afuera y le dijo, Señor, tú eres el autor de la vida. Y no me importa lo que los médicos en este momento me estén diciendo, sé lo que está sucediendo, porque dice que él escuchaba cómo decían 1, 2, 3, now, para darme los electroshocks, porque se suponía que mi esposo iba a entrar a presenciar el nacimiento de nuestra hija, pero ante la complicación no lo dejaron. Dice, yo lo único que oía era el griterío dentro del quirófano. Dice, pero yo quise levantar una voz más alta. Y empezó a clamar a Dios. No me interesa lo que el médico venga y me diga, yo sé que tú eres el autor de la vida, Señor. Y que así, si tú te has decidido que se pare el corazón, tú lo puedes hacer que nuevamente trabaje. Y en ese momento dice que estaba mis cuñadas, la familia que corrió en el momento de la gravedad y que estaban orando afuera, iglesias que estaban orando por mí afuera. Dice mi esposo que llega una de las enfermeras que está en el quirófano, dice, y ahí donde estaba yo clamando y con aquella gente que me estaba apoyando, dice, salió llorando y dice que le gritaba, lo logramos, dice, la trajimos de nuevo. Yo de esto no estaba anestesiada. Claro. Cuando yo ya salgo y me doy cuenta que soy una sala de terapia intensiva y los médicos, dije, ¿por qué ahora me cambiaron aquí? Que no se suponía que el nacimiento de mi bebé iba a quitar todo lo que y nada más me veían. Ahora me explica mi esposo, cuando ya pasó todo eso, me dice, es que te tenían ahí porque ellos pensaban que tú ibas a morir, que estabas tan débil, tu organismo estaba todo tan débil de todas las crisis que tuviste durante un mes y un poquito más del mes, que para ellos era muy difícil que tú sobrevivieras. Entonces por eso te tenían en cuidados intensivos y por eso no te decía nada. Por ese lado fue una victoria tremenda a mi vida, en lo físico, en lo espiritual. El Señor hizo un terremoto en mi vida. Yo ahí cambié mucho de lo que era mi fe con el Señor. Ahí entendí que verdaderamente hay adversidades en la vida. Ahí entendí que se presentan y que son reales porque yo ya las viví. Claro. Pero también sé que hay algo más grande y más poderoso, que es un Dios que nos ama y que tiene cuidado de nosotros. Y que aún de la misma muerte Él nos saca. Tiene el poder de resurrección. Y nosotros tenemos que entender, yo ahora lo entiendo y lo sé que a lo mejor hay mucha gente en este momento que está afligida, angustiada por un diagnóstico médico, pero déjame decirte que puede ser real y creo que es real porque Dios quiere glorificar en su nombre en tu vida. Él tiene un propósito y un destino. Yo sé que ese tiempo fue un propósito y un destino para que hoy esté ya aquí, en esta silla, para venir y traerte. Hace 20 años que Dios me levantó de ahí para hoy decirte a ti que hay un Dios que te puede cambiar la adversidad,
te puede cambiar lo imposible por lo que es posible, por los milagros y las maravillas, que para que nosotros podamos entonces dar gloria al nombre, al Rey que vive por siempre. Después pasa que una segunda... O sea que hace 20 años. 20 años. Hace estaba 20 yo en un hospital. años estabas en un hospital. Exactamente. Con un diagnóstico de no posibilidad de vida, ¿no? Así es. Pero eso nos hace entender, de verdad, nos hace entender. Y para aquellos que nunca le han dado quizás importancia a la manifestación de Dios, porque tenemos mucha gente que se considera y se declaran ateos y dicen, no, ¿cuál es ese Dios? Si Dios no es real. Pues aquí te estamos hablando y mostrando de un Dios real, un Dios que tiene poder para entrar y cambiar los diagnósticos, hacerse presente aún en el mismo momento de la muerte, en donde la muerte está visitando, donde la ciencia no puede hacer más. De ese Dios estamos hablando, que tiene poder para entrar, cambiar los diagnósticos y levantar tu vida aún en contra de cualquier realidad, porque podría ser que en este momento tenemos a alguien que se esté consumiendo por un cáncer, por gente que esté muriendo dependiente, ¿verdad? Por problemas que tiene de azúcar en su sangre, cosas que te están diciendo, o podría ser un SIDA, lo que sea, no importa, pero hay un Dios poderoso que va más allá de la realidad que hoy estás viviendo. Sencillamente tienes que clamarle a Él, creer en Él, tener confianza en Él, y ¿sabes qué? Por sobre todo, decirle, Dios, mi corazón es tuyo. Mi corazón te pertenece, y sencillamente lo que tienes que hacer es decirle a Él que venga a tu vida a morar a tu corazón. Mucha gente podría ver muchos más milagros si fueran gente sencilla, que creyeran con esa fe sencilla, que le crean a Dios, porque Dios no necesita muchas cosas para hacer realidad cosas grandes. Lo único que necesita es tu fe y tu corazón. Vamos a regresar dentro de un instante con este poderoso testimonio. Una mujer levantada de parte de Dios, aún en contra de todo diagnóstico clínico y toda realidad médica. Ese Dios que da la vida se manifestó en ella y en toda su familia. No nos cambie, vamos a regresar en un momento con un poco más de Mujer a Mujer.